Atención con esta información de último minuto a propósito de la Junta Nacional de Justicia y lo que ha decidido al respecto el Tribunal Constitucional. El Congreso, el TC ha suspendido reposición de Inés Tello y Aldo Vázquez a la Junta Nacional de Justicia hasta que la Corte Suprema resuelva apelación del Congreso. Y precisamente tenemos ya en la línea telefónica al magistrado del Tribunal Constitucional, César Ochoa, para que nos dé detalles sobre esta declaración de fundada esta demanda competencial. ¿Cómo está, doctor Ochoa? Bienvenido a Noticias Noche. Buenas noches. Buenas noches. Sí, por favor. Muchas gracias por la entrevista. Detalles de lo que acaba de justamente precisar o declarar fundada en parte de esta demanda competencial presentada por el Congreso contra el Poder Judicial. Bueno, hemos anunciado dos resoluciones importantes. Una sentencia sobre el conflicto competencial que entabló el Ministerio Público contra la Junta Nacional de Justicia respecto a los actos de administración interna del Ministerio Público. Esa demanda ha sido declarada infundada y en consecuencia la Junta Nacional de Justicia puede proseguir con las investigaciones disciplinarias sobre determinados actos realizados en el Ministerio Público durante la gestión de la fiscal Benavides. En segundo lugar, hemos anunciado que sobre el pedido de medida cautelar, no sobre el fondo, sobre el pedido de medida cautelar del Congreso, en la demanda competencial, en el proceso competencial que se ha planteado entre el Congreso de la República y el Poder Judicial, se ha dispuesto suspender la medida cautelar emitida por el Poder Judicial, por la Sala de la Corte Superior de Lima, mientras se resuelve la apelación. En consecuencia, se respeta las competencias del Poder Judicial para resolver esta apelación a través del órgano máximo del Poder Judicial, que es la Sala Social y Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República. Entonces, para entender cuál es el siguiente paso, tendría que quedar sin efecto finalmente la reposición queda sin efecto por la medida cautelar. Es decir, queda sin efecto, en suspenso en realidad. En suspenso, claro. Hasta que se resuelva la apelación. Se resuelva que el Poder Judicial puede confirmar esa medida cautelar, con lo cual tendría nuevamente vigencia. ¿Y esto, doctor Ochoa, se da porque existe este proceso de amparo que es el recurso de apelación del Congreso? Efectivamente. Y en ese proceso de amparo, el Congreso, a través del Procurador, formuló recurso de apelación respecto a la medida cautelar, considerando que sus derechos o sus prerrogativas habían sido vulneradas. En ese sentido, se mantiene la competencia del Poder Judicial, que definirá sobre la vigencia de la medida cautelar en la apelación. ¿Y hay una acción, doctor, con respecto a el fondo? No, sobre el fondo no, porque sobre el fondo, es decir, bueno, hay una demanda de verdad, pero yo todavía no la hemos revisado, no se ha admitido la demanda, se tiene que notificar la admisión de la demanda y hay un trámite ahí a seguir, ¿no? Tendrá que contestar la demanda dentro del plazo previsto. El procurador del Poder Judicial, ¿no? Entonces, en conclusión, perdón, si la apelación no prospera, volvemos a la medida cautelar. Bueno, la apelación en el proceso de amparo está siendo tramitada, entiendo yo, no conozco exactamente, hay una apelación y tiene que resolver la apelación en la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República. Así es. Esta sala puede confirmar la medida cautelar, en cuyo caso recobra plenos efectos esa medida cautelar. Finalmente, quien decide, esto va a ser el órgano supremo del Poder Judicial. Claro, en todo caso, doctor Ochoa, lo que se puede o lo que se entiende es que el Tribunal Constitucional ha dirimido y dando garantía pues a esta independencia que tiene el Poder Judicial justamente como un ente que determina una situación. Efectivamente, no hemos anulado ninguna medida cautelar. Hemos dicho, estando en apelación, que resuelva la Sala Constitucional y Social la apelación sobre la medida cautelar, y nosotros y todos debemos respetar lo que decida la Corte Suprema de Justicia de la República. Se respeta a ese poder del Estado, doctor, pero el Congreso dirá lo mismo, ¿no? Bueno, ya las opiniones, yo no puedo ya entrar encerrando en las opiniones. He visto en las redes que hablan
una cosa, otra cosa, se respeta todas las opiniones. Bueno, tomando en cuenta que el Congreso es un foro político, ¿no? Tal cual, bueno. Mire, aquí el tribunal dirime los conflictos de competencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre el Congreso y el Poder Judicial, ¿no? Y aquí hemos dicho, no afectamos la competencia del Poder Judicial, que resuelva el Poder Judicial el tema de medida cautelar, pero respetamos a su vez el derecho de defensa del Congreso. Correcto. Por tanto, se demanda por demanda, en todo caso, ¿no? Tanto, en su momento se verá los efectos de esa medida cautelar. Claro, demanda por demanda, en todo caso. En específico esta demanda, si existiera otra demanda, se verá en su momento, ¿no? ¿Y ha sido por unanimidad la decisión? Por unanimidad, así la decisión de la cautelar ha sido 5 votos a 2. 5-2 por mayoría, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Doctor Ochoa. Ya, hasta luego. Hasta luego. Hemos estado conversando con el magistrado del Tribunal Constitucional a propósito de lo que acaba de decidir por mayoría, es decir, ¿no?, en el tema de la suspensión de Inés Tello y de Aldo Vázquez a la Junta Nacional de Justicia. Suspender la reposición. Y que se respete, pues, ¿no?, la decisión. Hasta que se defina la apelación, ¿no? Que entiende él existe una apelación. Veremos, pues, ¿no? Si la apelación no procede, se vuelve la medida cautelar. Es decir, siguen repuestos estos magistrados. Es lo que señala el tribunal. Atentos entonces a lo